Cordial saludo. En el día de hoy vamos a hablar sobre las principales características y diferencias entre la contratación pública y la contratación privada. Nuestro grupo colaborativo CER78 está conformado por Laudida Arengas, Laura Sánchez y Dayana Martínez, bajo la asesoría de la docente Katy Villamizar. Primero vamos a hablar de las principales diferencias que existen entre la contratación pública y la privada. Entonces, la contratación pública se da entre las entidades públicas que contratan ya sea personas jurídicas o naturales del sector público o privado, mientras que la contratación privada se da entre personas naturales o jurídicas con carácter de persona privada que sea distinta al Estado o sus diferentes ramas. En la contratación pública prima el interés general, por lo tanto busca el cumplimiento de los objetivos del Estado. En la contratación privada prima el interés particular, por lo tanto busca el cumplimiento de los objetivos de los contratantes. La inversión del capital en la contratación pública está dada por el Estado principalmente o en algunas ocasiones puede ser mixta. En la contratación privada, sí, la inversión del capital está dada 100% por particulares que celebran el contrato. Las normas que regulan el contrato público son de orden público, mientras que en la contratación privada solo basta con el consentimiento de las partes para el perfeccionamiento del contrato. La contratación pública es un poco más compleja debido a todos los trámites legales que se deben cumplir por contratar con el Estado. Por lo tanto, esta se hace por medio de 5 modalidades, las cuales son la licitación pública, la mínima cuantía, la contratación directa, la selección abreviada o el concurso de méritos. Mientras que en la contratación privada la contratación es un poco más sencilla, por lo que se realiza directamente por las partes contratantes sin tanta tramitología. En la contratación pública se utiliza la plataforma del SECOP2 para hacer los procesos de contratación. Este es un sistema electrónico de contratación pública donde es 100% transaccional, donde busca la utilización de cero papel, porque incluso hasta la firma del contrato se puede hacer por medio digital. Ahora vamos a hablar de las partes del contrato, tanto el contrato público como el contrato privado. Entre las partes del contrato público encontramos la entidad estatal o contratante, la cual paga por recibir un bien o servicio. El contratista, el cual provee el bien o servicio solicitado por el contratante. El supervisor, el cual realiza el seguimiento del contrato y hace parte de la misma entidad contratante. Y el interventor, el cual no hace parte de la entidad contratante, pero es contratado por dicha entidad para que realice la interventoría del contrato. Y en el contrato privado encontramos al contratante, quien es el que paga por recibir un bien o servicio y está dado por personas naturales o jurídicas de carácter privado. Y el contratista, quien es el que provee el bien o servicio requerido. Ahora vamos a hablar de los principios de contratación pública y de la contratación privada. Entre los principios de la contratación pública encontramos el debido proceso, el cual también es un principio constitucional y busca que los participantes del proceso de contratación sean protegidos contra desviaciones o abusos del poder. El principio de la igualdad, que busca que el proceso de contratación se realice bajo las mismas condiciones y oportunidades para todos los participantes. El principio de la imparcialidad, el cual busca que durante la gestión contractual no se tenga ningún tipo de favoritismo o sea alguna intervención que favorezca a alguno de los participantes. El principio de buena fe se presume en la contratación pública. El principio de moralidad busca que durante la contratación las entidades públicas actúen con rectitud, lealtad y honestidad. El principio de participación busca que las actuaciones de las entidades estatales sean públicas. El principio de coordinación busca que las autoridades administrativas garanticen la realización y cumplimiento de convenios en armonía. El principio de economía busca que los procedimientos contractuales se realicen en el menor tiempo posible, bajo los menores costos y con los mejores resultados. El principio de celeridad busca que los trámites sean agilizados, impidiendo la exigencia de requisitos innecesarios. El principio de transparencia está orientado a una selección objetiva, basada en los principios de igualdad, publicidad y libre concurrencia. La responsabilidad busca que los servidores públicos den cumplimiento a los objetivos de la contratación, protegiendo tanto los derechos del Estado como del contratista y terceras personas que estén involucrados en el contrato. Entre los principios de la contratación privada encontramos la autonomía de la voluntad, al cual hace referencia a la facultad que tienen los contratantes para decidir si quieren o no contratar. El principio de la causa concreta hace referencia a la causa o intención sobre la cual se va a realizar el contrato. El principio del consensualismo hace referencia al acuerdo mutuo que existe entre las partes que celebran el contrato. El principio de relatividad del contrato hace referencia a que el contrato solo produce efectos entre las partes que han celebrado el contrato, ya sea como acreedores o deudores. El principio de eficiencia hace referencia a que en el intercambio de derechos y obligaciones que ocurren en el contrato no deben existir costos y transacciones innecesarias.
El principio de obligatoriedad hace referencia al carácter obligatorio que tiene cumplimiento del contrato una vez es celebrado por las partes del contrato. El principio de sociabilidad o solidaridad hace referencia a que la manifestación de la voluntad en un contrato debe hacerse de la validez y libertad de las partes contratantes. Y el principio de inalterabilidad hace referencia a la obligación de las partes por mantener en el tiempo lo pactado en la celebración del contrato. Tipos de contratos públicos y privados. Los contratos públicos los encontramos consagrados en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Aquí encontramos contratos de obra, de consultoría, de prestación de servicios, contratos de concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública. Los contratos que acabo de mencionar, todos estos, su fin principal es poder cumplir con los objetivos del Estado, poder prestar servicios que a la comunidad tengan un fin de una función social, es decir, mejorar, ya sea en casos como una construcción de obra por contrato de obra, suministro de artículos, bienes, prestación de un servicio temporal. Por medio de un encargo fiduciario, pues esa entidad fiduciaria que debe ser autorizada por la superintendencia bancaria, pues debe velar por estos dineros que están recogiendo o están invirtiendo precisamente para ya sea esa obra o ese contrato estatal. Por otro lado, encontramos los contratos privados. Esos contratos los encontramos estipulados de los artículos 1496 a 1500 en el Código Civil colombiano. Acá pues hay diversos tipos de contrato. Por ejemplo, cuando hablamos de contratos unilateral o bilateral, son aquellos que según quien adquiera la obligación. Entonces, un contrato unilateral, cuando yo realizo un préstamo, tengo la obligación de pagarlo. Este contrato es unilateral. Un contrato bilateral es, por ejemplo, un contrato de compra-venta. Ambas personas están obligadas, una a pagar por la cosa y la otra a entregar la cosa. También encontramos los contratos gratuitos o contratos onerosos. Gratuito, ejemplo, una donación. Estoy entregando algo pero no estoy recibiendo un beneficio económico. Contrato oneroso, si estoy recibiendo un beneficio económico. Ejemplo, un contrato de compra-venta. También están los conmutativos, los aleatorios. Están los contratos principales y contratos accesorios. El contrato principal es aquel que nace y que no necesita la existencia de otro, como por ejemplo un contrato accesorio como una hipoteca. Están los dos según la forma de validez, como el contrato real, solemne y el consensual, de que necesiten entre uno de ellos pues la tradición de la cosa, ya sea cuando uno vende un bien, aparte de hacer las escrituras, hay que hacer ese registro en la oficina de instrumentos públicos. En cambio, el contrato consensual es solamente por el acuerdo entre las partes. La responsabilidad por el incumplimiento del contrato público. Esta la encontramos en la Ley 80 de 1993, donde dice que bajo la vigencia de esta ley las entidades públicas no pueden imponer multar ya que no tienen la facultad para hacerlo. En el artículo 50, 51, 52, 53 y artículo 58 encontramos la aclaración de cuándo se incumple un contrato público. ¿Sí? La responsabilidad por el incumplimiento del contrato privado. Cuando se incumple un contrato privado, la parte que lo ha cumplido tiene la facultad de exigir judicialmente que el contrato se cumpla. Y tiene dos derechos, que es exigir la resolución del contrato y exigir el cumplimiento del contrato. El proceso de demanda de cumplimiento del contrato. La acción de cumplimiento del contrato es la demanda civil que interpone la parte cumplida contra la parte que ha incumplido a fin de que se cumpla el contrato. Y aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. Estos principios, el derecho que tiene el Estado es hacer que el principio de igualdad e interés y particular sean aplicados en cada uno pues, de estas elecciones estatales, ¿sí? Obteniendo igualdad de facilidades y posibilidades de presentar sus ofertas bajo las mismas condiciones y bases, estableciendo preferencia solamente por la oferta que sea más favorable por los intereses públicos. Asimismo, señala que debe ser cumplido por el Estado mediante las funciones que se mencionan en el artículo 2 y 3 de la Constitución Política de Colombia. Muchas gracias.